Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com a través de CosmicDT, nuestro canal de YouTube número 2. En este video vamos a compartir con ustedes el capítulo 4 de la serie de documentos que hemos titulado Los Archivos Dulce, que en realidad en inglés se llaman The Dulce Papers. Ese es el nombre en inglés, ¿no? Y por escrito hemos cargado estos documentos, el capítulo 4 en específico, en dos partes, porque así estaba originalmente cargado en el sitio web Think About It, que es de donde estamos tomando estos documentos, es la fuente, ¿no? Sin embargo, nosotros los hemos juntado, las partes A y B, y vamos a compartirlos con ustedes en este video, porque nos pareció que se presta, no son tan largos, y se presta como para un solo video. Entonces, acá, como verán, el título dice Los Archivos Dulce, capítulo 4A, 1992, la conexión entre Dulce, Nuevo México y los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No vamos a mencionar la palabra que ustedes ven allí por razones obvias de la plataforma que estamos utilizando, la plataforma de video. El investigador dice acá, el investigador Jim Bennett, en una carta a Jakes Valley, fechada el 15 de enero de 1992, hizo algunas sorprendentes revelaciones con respecto a la situación alienígena y en particular a la base Dulce en Nuevo México. Creo que incluso, dice acá, si hay un cabal fascista de la CIA tratando de establecer una dictadura mundial utilizando la, entre comillas, amenaza de una invasión extraterrestre para fomentar el gobierno mundial, la, entre comillas, amenaza puede ser real de todos modos. También es posible, dice acá, que los bávaros, esto también lo ha puesto entre comillas, que los bávaros estén trabajando con extraterrestres muy reales en un juego final diseñado para establecer un gobierno mundial usando esta amenaza, o supuesta amenaza, como una excusa para hacerlo, aunque cuando el mundo está o esté bajo su control, los Illuminati pueden traicionar a la raza humana al entregar gran parte del sistema de control del gobierno global a los extraterrestres grises. Y se pregunta, ¿no? ¿Será que esto es la bestia? Recuerden que estos documentos son de hace muchos años. No estamos leyendo algo reciente. Sin embargo, es algo que hasta hoy se habla, ¿no? Continúa el documento diciendo, los extraterrestres pueden muy bien haber estado colaborando con los bávaros durante mucho tiempo como parte de su agenda para implementar un control electrónico absoluto sobre los habitantes del planeta Tierra. Una fuente, dice acá un trabajador del Área 51 y además miembro de un grupo selecto de inteligencia naval llamado COM-12 o COM-12, llamado Michael Younger, declaró que la nobleza negra de Baviera, dice acá sociedades secretas, han acordado entregar 3/4 partes del planeta a los grises si pueden retener el 25% para ellos mismos y tener acceso a la tecnología de control mental alienígena. Los extraterrestres supuestamente ayudarían en el secuestro, programación e implantación de personas en todo el mundo en preparación para lo que conocemos como un nuevo orden mundial, que a su vez sería anexado al imperio alienígena. Aparentemente algunos bávaros de alto nivel han aceptado esto ya que se dan cuenta de que necesitan, dice aquí, necesitan el control mental alienígena y la tecnología de implantes para llevar a cabo sus planes de dominación mundial. Quiero hacer un comentario aquí, ¿no? Este documento aparentemente es, según el título, de 1992. Sin embargo, en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del 2022, ahora, ¿no? Se ha estado hablando algo similar. Solamente para que lo piensen, ¿no? En su, dice acá, en su extensa carta, Jim Bennett, director de la organización de investigación PlanetCom, escribe lo siguiente. 1947 trajo el camino a la Ley de Seguridad Nacional, el inicio de la CIA y la NSA, creadas por los
alemanes, vamos a decirlo así, ¿no? Por los alemanes. La afluencia, dice acá, de al menos un centenar de científicos, ingenieros, etcétera, de estos alemanes que llegaron a Estados Unidos y Canadá. Y hay otra cosa que quisiera agregar aquí, ¿no? Aquí dice que el Partido Nacional Socialista de Alemania, lo que acabó en los alemanes malvados de la Segunda Guerra Mundial, según este documento fue germinado por la CIA, ¿no? Y aquí hay una nota, como usualmente ocurre, de Branton, quien compartió esto, ¿no? Esta información. Dice, otras fuentes afirman que eventualmente más de 3.000 agentes de la SS, de los alemanes, ¿no?, entraron a los Estados Unidos de esa manera. Estamos hablando del proyecto Paperclip, ¿no? No ex alemanes, sino alemanes de la SS activos, que aún mantenían la filosofía y las agendas nacionalsocialistas que tenían la intención de llevar a cabo hasta su conclusión prevista, ¿no? Su plan, sus filosofías. Se les dio refugio dentro del complejo militar industrial con la ayuda de miembros de las logias gnósticas bávaras negras. Es decir, dice aquí, adoradores de serpientes, ¿no? Esto en Estados Unidos. Como el rito escocés también, ¿no?, generado por los jesuitas y logias relacionadas que controlan el complejo petrolero, dice, militar industrial. Los líderes del complejo militar industrial, o MIC, como se le conoce, ¿no?, también por sus siglas, no solo dieron refugio a estos fascistas después de la guerra, sino que también habían financiado la propia máquina de guerra de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Continúa el documento, dice, un ingeniero aeronáutico de los nacionales socialistas, ¿no?, un tal Herr Mies, había diseñado 4 tipos de naves diferentes en forma de platillo. Esto ya en 1943, utilizando ya sea motores de turbina a reacción o propulsores de cohetes, ¿no? Y la nave tenía una configuración como de donut, ¿no? Este dulce, este pan dulce que se conoce como donut en los Estados Unidos, ¿no?, que es como un aro. Con la cabina, dice acá, estabilizada por un giroscopio, los controles girando en una dirección y las cámaras de expansión y escapes vectorizados que giran en dirección opuesta. Se rastreó hasta Canadá en 1947 y comenzó a trabajar para la empresa A.V. Rowe. Y de aquí salió lo que llaman el disco Avro, ¿no?, que es esta nave. El falso Aircar de Avro fue definitivamente para desinformar a la prensa. Aparentemente fue un engaño, una fake news, ¿no?, sobre los proyectos reales que estaban trabajando, que se estaban llevando a cabo en el subsuelo en Canadá, ¿no?, en subterráneos en Canadá. Luego dice, el tren de 8 millas de largo que salió de Austria en 1945 era un tren con 672 vagones, dice, hacia la costa de Bretaña. Tenía un contenido o una carga a bordo de buques o naves, mejor dicho, naves, ¿no? Tenía cargada estas naves aparentemente, que eran, pues, me imagino que de tecnología inversa o reversa, ¿no? Y finalmente terminó bajo tierra o en los subterráneos en el suroeste de Canadá. Al mismo tiempo se enviaron más de 100 edificios de fábricas prefabricadas, es decir, construcciones prefabricadas, y estas fueron enviadas desde Inglaterra hasta la Columbia Británica. Los nazis lo tenían todo, dice otra cita acá, ¿no? Antes que cualquier otro país. Tuvieron el radar en 1933, sensores infrarrojos, agua pesada, etcétera, etcétera. Es decir, estos amigos alemanes de la Segunda Guerra Mundial tenían mucha tecnología avanzada para su época, ¿no?
Nos han dicho mentira tras mentira en términos de quién inventó esas cosas. Si alguien en el mundo tuvo acceso a la tecnología extraterrestre, como se le conoce, fueron los arios que estaban en Alemania en la Segunda Guerra Mundial tratando de controlar el mundo, ¿no? Su metalurgia y su fundición eran defectuosas. Si no, habrían conquistado el mundo. Y bueno, esto de la metalurgia, sí, y la fundición, ¿no? Sí, efectivamente lo hemos podido comprobar, porque en la historia es claro que tuvieron que depender de la metalurgia y la fundición de países industrializados en ese momento como los Estados Unidos, ¿no? Eso es bien conocido. En los Estados Unidos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy escaso los metales y si mal no recuerdo, esto como nota personal ya, creo que también mis padres en algún momento me contaron que vivieron esa época como niños, me contaron que había efectivamente escasez y precios altos de los metales, ¿no? Como probablemente ya sabes, continúa este documento, a muchos alemanes expatriados se les dio carta blanca, nuevas identificaciones y fueron incluidos en la puesta en marcha de varios departamentos de la CIA en 1947. Departamentos que incluyen genética y clonación, con algunos de los mismos doctores, entre comillas, que les habían provocado gangrena a los residentes de los campos de exterminio, ¿no? Los campos estos de eh, prisioneros, ¿no? Y bueno, también desarrollaron drogas sintéticas y control mental, como se sabe, ¿no? Usando a los mismos científicos que habían diseñado la metadona y metedrina para los esfuerzos maniáticos de Adolfo. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Ese señor del bigote pequeño. En 1952 um, se hizo un revuelo público, ocurrió, mejor dicho, un revuelo público, el cual provocó que la CIA sacara de la ciudad a estos maravillosos amigos, maravillosos tipos. Mi conjetura, dice acá el autor, es que varios centros subterráneos uh, es, que se estaban construyendo en esa época fueron los lugares en donde acabaron esos amigos, entre comillas, ¿no? Aquí hay otra cita, dice el autor Branton en este caso. Dice, he hablado extensamente con Paul Benewitz varias veces. A su favor, dice, o de parte de él, ¿no? Dice acá, solo se puede entender cómo la gente lo volvió loco, dice. Y no sé por qué. Me pregunto por qué dejarías de lado esa razón por la que lo dejaron en shock. Y aquí parece que Bennett se refiere a Jacques Vallée en relación a su libro Revelaciones. Esto es lo que dice Branton con respecto a lo que ocurrió y lo que escuchó de Paul Benewitz, este señor, ¿no? Para completar, continúa el documento. ¿Por qué obviamente tomaste la opinión, dice, de Linda Howe y de Tracy en lugar de cuestionar a Paul directamente? Él es piloto, voló sobre el área de Dulce en numerosas ocasiones en su camino entre Albuquerque y Denver. Tomó muchas fotografías de la construcción en curso y, según Paul Benewitz, también tomó fotografías de naves circulares en el suelo que estaban en ese lugar y que, según él, en 1973 tenía grandes puertas de hangar, muy parecidas a las de la explicación de segunda mano que hizo Bob Lazar, ¿se acuerdan? Sobre las puertas de los hangares en la base S4 en el Área 51. Y aquí dice también todas las cosas del Área 51 y de S4 que tienen que ver con la cancelación de masa inercial fueron trasladados a un área cerca de St. George en el estado de Utah. Las fotos más reveladoras y sus negativos desaparecieron aproximadamente en 1975 cuando varios pseudoexpertos en ovnis visitaron a Paul Benewitz. Además, su casa
fue asaltada y saqueada más de una vez. Esto me recuerda también lo que le hicieron um, al insider de David Wilcock, ¿no? El, el señor Pete Peterson. También su casa fue revisada en más de una oportunidad, ¿no? Fue saqueada. Además, dice acá, en años posteriores, Moore, Shandera y Thorne hicieron un recorrido sin sentido por la base Dulce cuando fueron a Albuquerque, lo cual fue la verdadera razón de sus viajes, dice, ¿no? Para ver si aún había más evidencia de graves consecuencias en posesión de Paul Bennewitz que pudieran conseguir, y efectivamente le faltaban algunas fotos cuando salieron de su casa. Si hubieras hablado con Bennewitz, te habrías acercado mucho más a tener algún tipo de revelación. El desperdicio, entre comillas, del laboratorio biogenético subterráneo, sin extraterrestres involucrados, aunque ahí es donde los humanos, dice, producimos a los alienígenas de corta vida, entre comillas alienígenas, ¿no? Imitando los ojos grandes y cabezas grandes, ¿no? Aparece, dice, en el cañón del río, a unas 10 millas bajo la presa Navajo. Otra nota de Branton nos dice aquí, un escenario alternativo a lo anterior sería que los, entre comillas, extraterrestres, reptiloides grises, están involucrados además, así como seres construidos biogenéticamente, desarrollados por científicos respaldados por los Illuminati, el grupo Thule y la CIA, ¿no? Que trabajan en las instalaciones de Dulce, dice. Aunque en estos días, dice acá, lo tratan más antes de dejar que sus aguas grises regresen al medio ambiente, esta base y otras, por supuesto, están conectadas por túneles a Los Álamos. La instalación de la meseta Archuleta compite con Pine Gap en Alice Springs, Australia. Compite en el sentido de seguridad, etcétera, ¿no? Cada base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene un así llamado refugio y está conectado a ese refugio por un túnel. Y aquí pasamos a la sección 4B. La sección 4B dice lo siguiente, ¿no? Un grupo de 21 personas, liderado por un individuo al que llamaremos Rick, fue al Área 51 en 1989 en un pequeño autobús, supuestamente para ver platillos voladores, ¿no? Fueron detenidos en el camino del buzón o camino de la caja de correo, así le llaman, ¿no? Mailbox Road. Fueron detenidos allí por dos personas que portaban armas automáticas y vestían ropas tipo camuflaje, es decir, como militares, ¿no? Una persona hizo estallar una lata de gasolina en el pasillo del autobús y eso fue todo por 3 horas. Así es lo que dice. Cuando recuperaron el sentido, recortaron su viaje, regresaron a Los Ángeles y 5 personas sufrieron regresiones por separado utilizando a regresores hipnóticos, es decir, deben ser hipnoterapeutas, imagino, ¿no? Que no se conocían entre sí. Y descubrieron que durante el tiempo perdido, sus recuerdos habían reprimido eventos similares. Todos ellos recordaban, bajo hipnosis, mejor dicho, que habían ocurrido cosas similares. Los habían sacado del autobús, los habían llevado en jeeps a un edificio cercano y sus vidas habían sido amenazadas por personal militar. Dice acá, en los Estados Unidos, un grupo que dirige la estafa de abducción extraterrestre solo puede usar algunas de las más difíciles de esas historias de mala suerte de biogenéticos de corta vida. Luego dice acá, de corta vida, ¿por qué? Porque no tienen tracto digestivo, se refiere a estos seres biogenéticos creados en laboratorio, ¿no? Son de corta vida porque no tienen tracto digestivo y pueden sobrevivir solo unas 2 semanas como máximo después de que se eliminan de la matriz de crecimiento, los sacan de la matriz de crecimiento, y luego
se deterioran y mueren. No tienen alma tampoco, y los budistas tibetanos no los consideran seres conscientes. Aquí hay otra nota de Branton que dice, uno podría preguntarse, ¿y por qué se tomarían la molestia, ¿no? Los reptilianos grises, la rama clonada, aunque además de los clones, dice, aparentemente también hay poliembriones y ponedores de huevos. Eh, Supuestamente, según se reporta, todos estos entes no tienen tracto digestivo y por lo tanto no ingieren comida ni tampoco excretan desechos a través de un tracto digestivo porque no lo tienen. Más bien, dice que excretan desechos, pero a través de la piel. Jim Bennett puede solo haber asumido, quizás, que dado que no tienen tracto digestivo y que no tenían forma de ingerir comida y que por lo tanto eran creaciones del gobierno que mueren después de 2 semanas de pasar hambre. Sin embargo, reconocemos que Bennett tiene razón en que, según los archivos Dulce, el ADN humano y el del ganado pueden usarse para desarrollar uh, seres casi humanos y otras formas de vida no naturales. La unidad de control mental del ejército, continúa el documento, debe tener un merecido crédito por parte de los veteranos, que aparentemente se vuelven locos de repente, matando a muchas personas y luego suicidándose ellos mismos. El evento más reciente, dice aquí, en Killeen, Texas, fue planeado para el día anterior a la votación del Congreso sobre un proyecto de ley de control de armas, con la esperanza de influir en el Congreso con otro asesinato automático masivo. Qué curioso, ¿no? Lamentablemente estamos viendo cosas similares hoy en mayo del 2022. Esto es de nunca acabar. Dice acá, los psiquiatras manipuladores del hospital de veteranos, y recuerden, veteranos se refieren a los ex militares, ¿no? Del hospital de veteranos local de cada uno de estos perpetradores, ¿no? Tiradores, están involucrados en todos y cada uno de los casos de esos asesinatos o suicidios en masa. El Prozac, la medicina también, está involucrada y cada caso ha sido prescrito por los, entre comillas, manipuladores, ¿no? Antes mencionados en todos y cada uno de esos casos. Es lo que sospechábamos también, ¿no? El tipo en Canadá que mató 12 mujeres en una universidad para mujeres, el tipo en el patio del colegio de Stockton, California, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto? Luego dice acá, bueno, comentarios adicionales, lo que sigue el documento son comentarios adicionales sobre los nacionales socialistas de Alemania, los bávaros, la CIA, el nuevo orden mundial, etc. Dice acá, Sirhan Sirhan, el hombre que fue condenado por asesinar al senador Robert Kennedy, tenía un psiquiatra llamado Dr. Diamond. Curioso, ¿no? Doctor Diamante parece que se llamara, ¿no? Dr. Diamond, quien mantenía conexiones con la CIA fascista. Además, Grant Cooper, el abogado de Sirhan, quien aparentemente hizo muy poco esfuerzo para defender a Sirhan, también tenía vínculos con la CIA fascista, lo cual llevó a algunos a creer que Sirhan fue utilizado como un candidato a Manchuria, o también se le llama en español, ¿no? Chivo expiatorio, y no programado por un cabal fascista, un cabal que asesinó no solamente a Robert Kennedy, sino también a su hermano, el presidente John F. Kennedy. Después de la Segunda Guerra Mundial, más de 2.000 alemanes inmigraron a los Estados Unidos y se convirtieron en miembros de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que participó en el lobby de control de armas. A la luz, la colaboración entre la Sociedad Thule de Baviera y los Illuminati de Baviera y la afluencia de agentes de la SS alemana, de la Quinta Columna, respaldados por Thule a la inteligencia de los Estados Unidos, con la ayuda de los baldíos petroleros respaldados por los Illuminati como los Rockefeller, supremacistas arios e inmigrantes alemanes y sus imperios corporativos petroquímicos, Exxon, Arco, Zapata, etc. Y a la luz de la mortal intención de ambas sociedades bávaras de establecer un nuevo orden mundial, como lo expuso Adolfito en su segundo libro, El Nuevo Orden Mundial, te tienes que preguntar, ¿por qué tantos ciudadanos alemanes se unirían
a una asociación que se ocupaba directamente del estudio de la mente de las personas. Esto no quiere decir que los propios alemanes sean los culpables, ¿no? Son más bien los fascistas germano-bávaros los que están detrás de la agenda del nuevo orden mundial, especialmente la familia satanista de la nobleza negra germánica, que afirman descender directamente de los primeros líderes del nada santo Imperio Romano de Alemania, el cual surgió del remanente del Imperio Romano y que mantuvo a Europa con un puño de hierro durante la Edad Media. Esas eran las así llamadas 13 familias que habían gobernado vastos imperios financieros en Europa durante casi 1500 años. Una vez más, están tratando de tomar el control del mundo, como intentaron hacer con la Primera Guerra Mundial, que a propósito, un dato curioso, ¿no? En inglés, la Primera Guerra Mundial le llamaban la Gran Guerra. En esa época no decían la Primera Guerra Mundial, porque obviamente no podían predecir o no querrían decir, ¿no?, que iban a haber más guerras. Así que le llamaban la Gran Guerra porque eran pues muchos países involucrados. Pero después, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ya le comenzaron a llamar la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Segunda. Pero en esa época era la Gran Guerra nada más, ¿no? The Great War. Bueno, dice acá, ¿no? Una vez más están tratando de tomar el control del mundo, como intentaron hacer con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Provocar una guerra global que resultará, o que resultaría, mejor dicho, porque no creo que nunca lo vayan a lograr, ¿no? Resultaría en la despoblación masiva de todas las razas, ¿no? Negros, asiáticos, judíos, eslavos y muchos otros, con la excepción, por supuesto, de la clase de élite. En esencia, tienen la intención de terminar lo que Adolfo se propuso lograr. Entonces, la amenaza proviene de los nacionales socialistas, ¿no?, de Alemania, o del nacionalsocialismo, ya sea europeo, británico, estadounidense, o el del nacionalsocialismo político, corporativo u oculto, cualquiera, ¿no? Al final es simplemente gente malvada, eso es lo que es, ¿no? No importa, no les importa a ellos de qué raza seas, ni de qué país vengas, ¿no? Y posiblemente de repente ni de qué planeta vengas tampoco, ¿no? Considerando todo lo que sospechamos hoy en día. Algunos han informado, dice acá, que la repentina caída, entre comillas, de los estados soviéticos y el muro de Berlín se planeó de antemano como parte de una agenda para fusionar el este y el oeste en un llamado nuevo orden mundial comunista, socialista, democrático, socialista. Berlín Oriental y Occidental estarían a la vanguardia en lo de la reunificación de Europa Oriental y Occidental, y a su vez esperan al resto del mundo, ¿no? Alemania también ha abierto, dice aquí, el camino hacia la unificación europea al establecer una política de fronteras abiertas, ¿no?, que es lo que están intentando hacer hoy en el 2022 en los Estados Unidos también, ¿no?, aparentemente. Y continúa aquí diciendo, y alentar a otros países europeos a hacer lo mismo. Bueno, en el 2022 ya vieron cómo ha acabado la Unión Europea, ¿no? Ya saben ustedes, amigos, sobre todo los que están en Europa, qué desastre, ¿no? Bueno, dice acá, esto puede parecer benigno visto desde fuera. Como siempre, ¿no?, lo pintan con palabras muy bonitas, pero teniendo en cuenta los hechos, puede ser una artimaña para, entre comillas, unificar Europa bajo el control de esta gente, que también era el objetivo de Adolfo, ¿no? Eso era lo que él quería hacer en la época de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este caso, la unificación, dice aquí, se está logrando por medios económicos más que por medios militares. ¿Qué tal predicción, no? Esto es del 1992. Después de 30 años, hoy en el 2022, estamos viendo que verdaderamente, aparentemente, ese es el plan, ¿no? El control, dice acá, todavía está en Alemania, pero es más sutil. Al menos en esa época. Yo no sé si hoy el control está por otros lados ahora, ¿no? El Tercer Reich, dice acá, estableció el control militar alemán de Europa. La Comunidad Económica Europea, o el CEE, estableció el control económico. En la mayoría de los casos, en ese mundo, son las fuerzas económicas las que controlan a los gobiernos. Triste pero cierto. Nota cómo ahora se ha eliminado el término económico y
nuevo orden mundial ha sido rebautizado como Comunidad Europea. Así le llamaban en esa época, ¿no? Ahora en el 2022 es la Unión Europea. Muy inteligente, dice. En otras palabras, la unificación ya no es solo económica, sino que se está volviendo cada vez más política, ya que las naciones miembros han sido presionadas para que se sometan a una constitución de la Comunidad Europea más allá de las meras líneas económicas. Los amigos europeos lo saben muy bien ahora, ya en el 2022, ¿no? Dice acá también, Francia e Inglaterra se han visto arrastradas hacia esa alianza a pesar de dos devastadoras guerras mundiales con el mismo país que secretamente está orquestando la Comunidad Europea o el nuevo orden mundial. Y acá en este documento decían, vamos Francia e Inglaterra, despierten, ¿no? Bueno, parece que lo del Brexit, ahora ya en el 2022, fue un intento de la población por salir de eso, pero todavía no hay una verdadera libertad, al menos para el Reino Unido, ¿no? Dice acá también, Alemania no solo es el Estado federado más grande de la Comunidad Europea, sino que en 1990 era la potencia económica más grande del mundo, con un superávit comercial de más de 58.000 millones de dólares. Con casi ninguna reserva extranjera de divisas en 1949, Alemania logró acumular cerca de 80.000 millones de dólares en reservas en 1989, en comparación con los 38.000 millones de Estados Unidos y los 41.000 millones de Gran Bretaña. Un regreso bastante increíble para un país que había ya librado dos guerras mundiales con el único propósito de una conquista ofensiva, guerras que les habían costado a los aliados un pesado precio en sangre y recursos. Por supuesto, Alemania también es la potencia económica líder en la Comunidad Europea que posee el 35% de la base del poder económico de la comunidad, según la enciclopedia Grolier. Entonces, ¿dónde radica el poder de la Comunidad Europea o del nuevo orden mundial? Considerando que la nobleza negra alemana fue la misma que envió a Vladimir Lenin desde Alemania a Rusia para empezar la revolución comunista, y los mismos poderes que respaldaron a Adolfo, entonces no es de sorprender que la Alemania oriental comunista se fusionara con el occidente democrático alemán, ¿no? Con tanta facilidad. Seguramente, y ya esto es una nota personal, ¿no? Siempre estos poderes manejan ambos lados de todas las guerras, ¿no? Por lo tanto, dice acá, no debería sorprendernos saber que las tropas alemanas en los Estados Unidos y Canadá juegan un papel importante en la invasión planeada de América del Norte bajo la cubierta de una acción de emergencia de las Naciones Unidas. Esto se habló mucho también, ¿no? Pero ahora en el 2022 estamos notando que es muy difícil que lo vayan a lograr, ¿no? No pueden, verdaderamente no pueden. Si no, ya lo hubieran hecho hace tiempo, ¿no? Esto de la invasión de Norteamérica. Y continúa acá diciendo, el mismo Lenin reveló el objetivo final de la agenda comunista en nombre de la élite bávara a la que servía. Se suponía que el comunismo, como la democracia, le daría el control del gobierno al pueblo, pero por supuesto, Lenin alteró un poco el plan, al igual que el poder ejecutivo estadounidense nombrado, es decir, no el elegido, ¿no? Alteró las reglas de la democracia y declaró que no creía que la gente común pudiera, entre comillas, manejar la responsabilidad de dirigir la revolución comunista, por lo que un grupo selecto de individuos entrenados en la filosofía comunista llevaría a cabo esa responsabilidad en su lugar. Y no te habrías enterado, al menos, ¿no? Muchas de estas personas, seguramente no lo sabes, pero muchas de estas personas que terminaron como líderes de la revolución comunista fueron escogidas personalmente por la familia de inmigrantes alemana capitalista Rockefeller. Y bueno, aquí hay una frase que mucha gente dice, ¿no? Repite, ¿qué telaraña tan enredada estamos tejiendo? Bueno, dice acá, los miembros bávaros de culto que realmente estaban dirigiendo el espectáculo serían, por supuesto, el nosotros al que Lenin se refería cuando escribió esta cita, ¿no? Dice, esto es lo que dijo Lenin. Primero tomaremos Rusia, luego capturaremos las naciones de Europa del Este, luego tomaremos las masas de Asia. Finalmente rodearemos a Estados Unidos y ese último bastión de la libertad
caerá en nuestras manos como una fruta madura. Palabras textuales de Vladimir Lenin, ¿no? Ahora en el 2022 podemos decir que pareciera que casi se llegó a cumplir esto, ¿no? Por eso es que mucha gente está pendiente de lo que ocurra en los Estados Unidos, políticamente sobre todo, ¿no? Continúa el documento diciendo, un escenario probable que algunos han sugerido sería un colapso económico global orquestado, culpando a los estadounidenses. Por supuesto que sería seguido por una anarquía fomentada en las ciudades estadounidenses, seguido de ataques nucleares repentinos en bases militares estratégicas de las costas este y oeste de Estados Unidos, seguidos además por una invasión china en la costa oeste, una invasión rusa a través de Alaska y una invasión de las Naciones Unidas o Alemania, ¿no? Que según este documento vendría a ser lo mismo, a través de las costas este y noreste de los Estados Unidos. Este plan de invasión pues se ha rumoreado por mucho tiempo también, ¿no? Dice acá, todos esos países que creen que al aceptar una agenda política socialista defectuosa de otro país para completar o para complementar, mejor dicho, su propia nación e integridad cultural, están tristemente equivocados. ¿Cuántas verdades hay aquí, no? Ahora, en el 2022, estamos viendo que mucho de esto es cierto. Continúa esto diciendo, colaborar con una agenda de las Naciones Unidas o nuevo orden mundial respaldada por Baviera solo puede conducir a la muerte de su independencia como nación, a la muerte de su cultura e historia y a la muerte de sus hijos que son enviados a luchar y a morir por el bien de un gobierno global, sus amos bávaro-antárticos y a su vez sus aliados draconianos, entre comillas, y nunca mejor descriptivo, ¿no? Draconianos, que solo están esperando con sus codiciosas garras para apoderarse del planeta una vez que hayan logrado que nos matemos unos a otros, ¿no? Dividiéndonos, hasta el punto en que puedan moverse y tomar el control con poca resistencia humana. Efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista de, como se dice militarmente, ¿no? De los 40.000 pies de altitud, pareciera que todas estas cosas geopolíticas alrededor del planeta efectivamente están llegando a su fin. Y digo a su fin no porque vayan a lograr tomar control del planeta, sino en realidad a su fin porque la gente finalmente está despertando y ahora en el año 2022, más que nunca, cada vez es más claro y más, ¿cómo se podría decir?, descarado lo que están tratando de hacer, ¿no? No me sorprendería que detrás, por encima de todas estas marionetas que están tratando de avanzar con este plan, hubieran entidades oscuras, inclusive extraterrestres, tratando efectivamente de, a través de sus marionetas, tomar control del planeta, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, bajo una ley universal que hasta los seres más malvados tienen que respetar, no pueden intervenir directamente, porque eso resultaría en su contra. Lo que sí pueden hacer es influir en otros para que esos otros, es decir, sus marionetas, lleven a cabo el plan. Y además, influir seguramente también en nuestras mentes a través de los medios masivos y ahora, en el 2022, a través de las redes sociales también, ¿no? Influir en nuestras mentes para que nosotros con nuestro poder mental les allanemos el camino y creemos del verbo crear, ¿no? Creemos esa realidad que ellos quieren. Pero cada vez más gente, digamos, se da cuenta, abre los ojos, abre sus mentes y rechaza, obviamente, este horrible plan de estas entidades que, llámenlas como les llamen, ¿no? Extraterrestres, demoníacas, como sea, no creo que vayan a lograr, pues, su cometido.
Bueno, esto al final, esto acabó como como un documento más bien de geopolítica y no tanto de extraterrestres, pero me imagino que tienen la idea, ¿no? Es muy posible que hayan verdaderamente entidades muy, muy malvadas detrás de todo esto, muy por encima de las marionetas que dan la cara al ojo público. Continuaremos en el próximo video con el capítulo 5 de los archivos Dulce. Muchas gracias por su atención. Será hasta entonces. Cambio y fuera.